Y ya que hemos trazado una suerte de panorama histórico acerca de la mecanización y de cómo esa mecanización llega al interior de los hogares, llega a la cocina precisamente, vamos ahora a analizar dos logros tecnológicos concretos. Vamos a poner en términos de proyecto a la heladera y al artefacto cocina. Tenemos entonces definido el contexto. El aumento, el tremendo aumento de la población en las ciudades europeas, motivado precisamente en el fenómeno de la industrialización, esa revolución industrial, motiva un replanteo en todo el proceso de abasto y de conservación de los alimentos. Ahora bien, acá tenemos el problema. ¿Cómo conservar esos alimentos en condiciones comestibles? ¿Cómo conservar la carne? ¿Cómo conservar el pescado? Las verduras. Ya no estamos en el campo, que se carnea una vaca y se consume en el día o en los días subsiguientes. Lo mismo con la verdura, lo mismo con el pescado a la vera de los ríos. Este es el problema. Entonces, el fenómeno de la conservación a través del frío se resolvía en esa época de dos maneras muy primitivas. Teníamos dos tecnologías disponibles. La primera, que tiene un nombre muy español, y ahora van a entender por qué, se llamaba la nevera. La nevera era, en definitiva, una especie de pileta de madera revestida en corcho, donde se colocaban terrones provenientes de pozos de nieve para mantener alimentos o bebidas refrigeradas. Obviamente duraba poco y tenías que tener muy cerca la nieve de donde conseguir los terrones. Bueno, un segundo sistema superador fue la heladera. Atención también a la palabra. Así como nevera hace alusión a la nieve, heladera hace alusión al hielo. Claro, la heladera es un mueble de madera revestido internamente con cinguería, donde se colocaban barras de hielo prefabricadas. Acá aparece un nuevo componente en la cadena de insumos y de producción, que es el hielero, que es precisamente el proveedor de hielo, la persona que fabrica y vende hielo. Bueno, este sistema también es un sistema de poca duración. La barra de hielo no dura mucho. Y aquí es donde comienzan a formularse las preguntas ante el problema. ¿Cómo enfriar de manera constante? ¿Cómo refrigerar un sólido o un líquido o ambos a la vez de un modo permanente, sin las limitaciones de durabilidad que trae el pozo de nieve o la barra de hielo? Y en este momento entonces la tecnología vuelve la mirada hacia el postulado científico y echa mano de la hipótesis de la termodinámica. En definitiva, la refrigeración es el enfriamiento de un sólido o de un líquido mediante transferencia de calor. Y la tecnología comienza a preguntarse, ¿y si pudiera tomarse calor del interior del refrigerador y expulsarlo al exterior de modo permanente mediante una fuente de energía externa? Comienza a concebirse la idea de una bomba de calor accionada por un motor eléctrico en un sistema a compresión. Y al resultado, al artefacto resultante de esta hipótesis, solo falta bautizarlo con el nombre de refrigerador o heladera. Las palabras heladera, refrigerador, frigider, nevera o frigorífico designan al mismo desarrollo tecnológico. Un gabinete con una o dos puertas, aislado térmicamente, para mantener alimentos o bebidas refrigeradas a muy baja temperatura y cuya generación de frío se produce por compresión a través de un motor alimentado con corriente eléctrica. A mediados del siglo XIX se patentan en Francia las primeras heladeras o refrigeradores modernos, un invento de Charles Tellier.
en algún momento el hombre primitivo descubre que la cocción de los alimentos los hace más apetitosos. ¿Y cómo resolvía el problema de la cocción? Bueno, al comienzo a través del fuego. El fuego que servía al mismo tiempo para calefaccionar la vivienda, para ahuyentar a las fieras, sirve también para cocinar. Y de un modo muy elemental, simplemente colgar una olla encima de las llamas. Luego aparece el fogón, que es un ingenio tecnológicamente muy básico para confinar los fuegos y aprovechar mejor su poder calórico en la cocción de alimentos. Tanto fuegos como fogones se alimentaban a leña, lo cual acarreaba diversos problemas e incomodidades: el aprovisionamiento de la leña, su corte y su conservación en lugares secos, las leñeras. Más tarde se utilizará el carbón vegetal. Al inventarse la estufa, que es una carcasa de hierro fundido, se aprovechó su superficie superior para calentar bebidas o alimentos. Nacen así las cocinas económicas, más grandes que una estufa y capaces de aprovechar el combustible mejor que un fogón, con una mejora también en el rendimiento calórico. Precisamente, inventado el mueble cocina, la innovación tecnológica vendrá con el tipo de combustible, ya fuera a leña, a querosén o finalmente a gas. La invención, la aparición de la cocina a gas fue una revolución en el mundo doméstico. Ya no habría que preocuparse por obtener la leña y conservarla en un lugar seco. Ya no habría que preocuparse tampoco por obtener, por almacenar, por bombear el queroseno. El gas aparecía como una especie de fluido invisible y mágico, en definitiva. Y aquí es donde la tecnología vuelve su mirada al postulado científico. ¿Cómo lograr que ese fluido, que esa sustancia inflamable que es el gas, quede incorporada al mueble cocina? Y en este caso opera un postulado, un principio de la termodinámica, que es el llamado efecto Venturi. Venturi por el nombre del físico italiano que lo demostró. ¿En qué consiste esto? Los quemadores de la cocina incorporan un inyector que permite la salida del gas, el cual, por efecto Venturi, se mezcla con el aire necesario para la combustión. Lo demás, la regulación de la llama, la potencia de la llama, se realizará de manera mecánica a través de perillas. Y adviertan ustedes esa progresión evolutiva en la cadena histórica que configura el proyecto cocina, en esa cadena histórica que conduce al desarrollo tecnológico de la cocina. Empezamos allá en el fondo de la historia, ¿qué digo? En el fondo de la prehistoria, con el fuego. Luego a ese fuego lo confinamos en fogones. Y después vinieron las estufas, esas estufas de hierro que servían tanto para calefaccionar como para cocinar. Y después vinieron las cocinas económicas que se alimentaban con leña, con querosén, con marlos de choclo o con carozos de durazno, como me contaban mis tías que ocurría allá en el campo bonaerense. Y después la cocina a gas y la cocina eléctrica y el horno a microondas, en fin. ¿Qué nos depara el futuro en esta materia? Yo no podría decírselos. Lo único que puedo comentarles es que para aquellos que, como en mi caso, no sabemos cocinar, la cocina luce a veces como un mueble un tanto inútil. Y es en esos casos que levantamos los ojos al cielo y como quien pronuncia una plegaria decimos, gracias a Dios que existe el delivery.